¿Qué pasa cuando la razón choca de frente con la fe? ¿Qué sucede cuando sometemos las creencias más antiguas a las herramientas más modernas del pensamiento? Para explorar esta tensión, decidí llevar a cabo un experimento único. Le pedí a una de las inteligencias artificiales más avanzadas que hiciera algo muy específico. Le di la instrucción de que, basándose estrictamente en la lógica, el razonamiento, el pensamiento crítico y el conocimiento científico, formulara 10 preguntas fundamentales que fueran un verdadero desafío para la fe cristiana. Y quiero ser claro. El propósito de este experimento no es atacar a las personas, sino ver qué sucede cuando una mente no humana, sin dogmas ni creencias previas, analiza uno de los sistemas de pensamiento más influyentes de la historia. El objetivo es someter las ideas a un examen riguroso. En este video, voy a presentarles el resultado exacto de ese experimento. Veremos las 10 preguntas que generó la inteligencia artificial, junto con la justificación que ofreció para cada una, explicando por qué, desde su perspectiva puramente lógica, son tan difíciles de responder. ¿Está una IA en lo correcto? Juzguen ustedes mismos. Acompáñenme. Pregunta 1. Si la eficacia de la oración de intercesión, es decir, orar por la salud de otros, ha sido refutada científicamente en estudios controlados y a doble ciego, ¿por qué los cristianos insisten en que funciona? ¿Y no sería más ético y compasivo dedicar ese tiempo y energía a acciones con resultados comprobables? Planteo esta pregunta porque ataca un pilar fundamental de la práctica cristiana desde una perspectiva puramente empírica y ética. A los cristianos les costaría responderla por varias razones. Primero, hay un conflicto directo con la evidencia. Existen estudios, como el famoso estudio STEP, que no encontraron ningún efecto positivo en pacientes que sabían que se oraba por ellos. De hecho, a un grupo le fue ligeramente peor, posiblemente por el estrés de saberse tan enfermos como para necesitar oraciones masivas. Esto pone la creencia en un conflicto directo con el método científico, que es nuestra herramienta más fiable para entender la realidad. Un cristiano tendría que rechazar la evidencia o argumentar que Dios no se somete a experimentos, lo cual nos lleva al siguiente punto. El argumento de caminos misteriosos. La respuesta habitual es que los caminos de Dios son inescrutables, o que la fe no puede medirse. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, esto es una inmunización cognitiva, es decir, una forma de proteger una creencia de ser refutada. Si los resultados de la oración son indistinguibles del azar o de la ausencia de oración, entonces, racionalmente, no hay motivo para afirmar que funciona. El dilema ético. La pregunta introduce una dimensión moral. Si una acción, como orar, no tiene un efecto demostrable y existen acciones alternativas, como el apoyo emocional directo o la ayuda financiera, que sí tienen efectos comprobables, ¿no es acaso una falta de compasión insistir en la primera en lugar de, o además de, la segunda? Esto obliga al creyente a confrontar la posibilidad de que su práctica, aunque bien intencionada, no sea la forma más eficaz de ayudar al prójimo, uno de los mandatos centrales del cristianismo. Pregunta 2. Si el Génesis describe la creación del universo, la tierra, la vida y los seres humanos en un relato que contradice de manera fundamental y en casi todos sus puntos a la cosmología, la geología, la biología evolutiva y la genética, ¿por qué debería considerarse este texto como una fuente de verdad divina en lugar de como la mitología de un pueblo de la Edad del Bronce? Planteo esta pregunta porque apunta directamente al conflicto entre el texto fundacional del cristianismo y el consenso abrumador de la ciencia moderna. A los cristianos les costaría responderla de manera convincente por estas razones. Contradicciones insalvables. No se trata de pequeños detalles. El orden de la creación en el Génesis, por ejemplo, la tierra antes que el sol, plantas antes que el sol, aves antes que los reptiles terrestres, es completamente incompatible con la evidencia científica. La escala de tiempo, 6 días frente a 13.800 millones de años, es irreconciliable. La idea de una primera pareja humana, Adán y Eva, contradice directamente la evidencia genética, que demuestra que la humanidad desciende de una población de miles de individuos, no de una sola pareja. Un cristiano debe, por tanto,
o negar vastas áreas de la ciencia bien establecida, o reinterpretar el Génesis de una manera que lo aleja de una lectura literal. El problema de la alegoría. La respuesta común es que el Génesis no debe leerse literalmente, sino como una alegoría o poesía. Sin embargo, esto plantea un problema teológico grave. Si Adán y Eva no fueron personas reales, ¿de dónde surge el pecado original? La doctrina del pecado original es la razón por la que, según el cristianismo, se necesita un Salvador. Si el evento que origina la necesidad de salvación es una alegoría, la misión de Jesús, pilar central de la fe, pierde su fundamento lógico. Se vuelve una solución a un problema que nunca existió. Comparación con otras mitologías. La pregunta obliga a justificar por qué el relato del Génesis debería tener un estatus especial frente a otros mitos de la creación, como el Enuma Elish babilónico, los mitos griegos, nórdicos y otros, que también ofrecen explicaciones precientíficas del mundo. Si se descartan esos mitos por ser producto de su tiempo y cultura, ¿con qué criterio objetivo se salva al Génesis de la misma clasificación? Esto desafía la noción de la revelación única y lo sitúa en su contexto histórico y literario, como un texto humano más. Pregunta 3. Si Dios es omnisciente, es decir, sabe todo lo que va a ocurrir, y omnipotente, o sea, puede crear cualquier universo que desee, ¿por qué no creó un universo en el que las criaturas con libre albedrío eligieran libremente y siempre hacer el bien? Si tal universo era lógicamente posible para un ser todopoderoso, ¿no convierte esto la elección de crear nuestro universo, con su indecible sufrimiento, en un acto moralmente cuestionable? Esta pregunta es una formulación más aguda del problema del mal, y es extremadamente difícil de responder para un cristiano, porque ataca directamente la coherencia de los atributos divinos y la defensa más común contra este problema. Cortocircuita la defensa del libre albedrío. La respuesta estándar al por qué existe el mal es que Dios nos dio libre albedrío, y el mal es una consecuencia inevitable de esa libertad. Esta pregunta anula esa defensa al plantear una posibilidad lógica. Un ser omnipotente debería ser capaz de crear seres que son genuinamente libres, pero que, por su naturaleza, su carácter o las circunstancias que Dios mismo diseñaría, siempre eligen libremente el bien. No se trata de robots, sino de seres perfectamente racionales y empáticos cuya libertad les conduce naturalmente a la bondad. Si Dios no pudo crear tal universo, entonces su omnipotencia tiene límites. Si pudo, pero no quiso, entonces su omnibenevolencia, o sea, su bondad absoluta, es cuestionable. Expone un dilema teológico profundo. El cristiano se ve atrapado, o bien admite que la omnipotencia de Dios no es absoluta, es decir, no puede crear ciertos estados lógicamente posibles, o tiene que justificar por qué un Dios bueno elegiría deliberadamente un universo con genocidios, enfermedades infantiles y desastres naturales por encima de uno sin ellos. La justificación de que el sufrimiento nos hace mejores se vuelve moralmente monstruosa cuando se aplica a los peores horrores imaginables y se considera que fue una elección de diseño deliberada. Cuestiona la naturaleza del cielo. La pregunta tiene una implicación adicional, porque se supone que en el cielo los bienaventurados conservan su libre albedrío, pero ya no pecan ni sufren. Si un estado de libre albedrío sin mal es posible en el cielo, ¿por qué no fue posible implementarlo en la tierra desde el principio? Esto sugiere que el plan divino de la creación, caída y redención, es un rodeo innecesariamente cruel y doloroso para llegar a un estado que podría haber sido el punto de partida. Un cristiano tendría que explicar por qué este viaje a través del sufrimiento era superior a la alternativa pacífica, una justificación que es muy difícil de articular sin hacer que Dios parezca indiferente al dolor de sus criaturas. Pregunta 4. Si la creencia en Jesús es el único y más crucial requisito para la salvación eterna, ¿por qué Dios permite la existencia de accidentes geográficos del nacimiento? Es decir, ¿por qué un niño nacido en una familia hindú en la India rural tiene una probabilidad abrumadoramente mayor de ir al infierno o no salvarse que un niño nacido en una familia cristiana en Costa Rica, basándose únicamente en las creencias que le inculcan y que es estadísticamente improbable que cuestione? Planteo esta pregunta porque confronta directamente la justicia y la misericordia de Dios con la cruda realidad de la sociología y la estadística de la religión. Es una pregunta muy difícil para un cristiano por las siguientes razones. Socava la idea de un Dios justo y personal.
La doctrina de la salvación a través de Cristo se presenta como una oferta universal. Sin embargo, los datos demuestran que la religión de una persona es, con una diferencia abrumadora, la de sus padres y su cultura. Esto significa que el factor más determinante para la salvación eterna de una persona no es una elección libre y racional, sino la suerte de donde nació. Un Dios que establece un sistema donde la salvación depende del lugar de nacimiento parece, arbitrario e injusto, no universalmente amoroso. Pone en jaque el concepto de libre albedrío en la fe. Un cristiano podría argumentar que cualquier persona, en cualquier lugar, puede elegir a Cristo. Pero esto ignora el inmenso poder del condicionamiento cultural y familiar. Esperar que alguien abandone la única realidad religiosa, social y familiar que ha conocido, basándose en la exposición a una fe ajena, si es que alguna vez ocurre, es ignorar todo lo que sabemos sobre la psicología humana. La pregunta obliga a admitir que, en la práctica, el libre albedrío para elegir una religión está, pues, fuertemente limitado por las circunstancias, algo que un Dios omnisciente sabría perfectamente. Fuerza respuestas teológicamente problemáticas. Para responder, el cristiano se ve abocado a posturas complicadas. Inclusivismo. Podría decir que las personas buenas de otras religiones también se salvan, quizás por el Cristo que no conocieron, pero esto contradice directamente los versículos bíblicos que afirman que Jesús es el único camino, como en Juan 14, 6. Diluye la necesidad de la evangelización y la centralidad de Cristo. Aniquilacionismo o universalismo podría argumentar que los no creyentes no son torturados eternamente o que al final todos se salvan. Estas son posturas minoritarias y muchas veces consideradas heréticas dentro del cristianismo tradicional. La postura dura, el exclusivismo, podría afirmar que, efectivamente, ese niño hindú está condenado a menos que se convierta. Esta es la postura más consistente con muchos textos, pero hace que Dios parezca, honestamente, un monstruo moral que condena a miles de millones de personas por un accidente de nacimiento sobre el que no tenían control alguno. Pregunta 5. ¿Cómo se puede reconciliar al Dios del Antiguo Testamento? Un ser que, según el texto, ordena genocidios, como en 1 Samuel 15:3, establece leyes que aprueban la esclavitud, según Levítico 25 del 44 al 46, y castiga a los hijos por los pecados de sus padres, como se menciona en Éxodo 25. Con el Dios presentado por Jesús en el Nuevo Testamento como un Padre de amor universal, perdón y misericordia, según Mateo 5:44. ¿Son dos deidades moralmente distintas o Dios es un ser que cambia sus principios éticos fundamentales? Esta pregunta es particularmente incómoda porque no requiere de ciencia externa ni de lógica abstracta, sino que utiliza la propia Biblia para exponer una aparente contradicción moral en su personaje principal. Y, a los cristianos les resulta muy difícil de responder por estas razones. Ahora se ataca el atributo de la inmutabilidad divina. Una doctrina teológica central es que Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Sin embargo, la pregunta presenta un retrato de Dios cuyo carácter y mandatos morales parecen haber sufrido una transformación radical. Se pasa de no dejarás con vida a nadie en la conquista de Canaán, a amad a vuestros enemigos. Esto, sin duda, crea una contradicción directa entre la doctrina y el texto. El cristiano debe explicar cómo un ser moralmente perfecto e inmutable puede tener dos éticas tan opuestas. Además, se cuestiona la validez de la moralidad bíblica. Si se acepta que Dios ordenó actos que hoy consideramos crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos, se abre la puerta a dos conclusiones problemáticas. O bien la moralidad no es absoluta y depende de Dios, lo que significa que el genocidio era bueno en ese momento, una idea moralmente repugnante, o bien la Biblia no es una guía moral fiable, ya que atribuye actos malvados a un Dios supuestamente bueno. Debilita las defensas apologéticas comunes. La respuesta de que era un contexto histórico diferente es insuficiente. Si Dios es la fuente de la moralidad absoluta, sus mandatos no deberían ser simplemente un reflejo de las brutales costumbres de la Edad del Bronce. Un ser trascendente debería impartir una moral trascendente, no una que sea indistinguible de la de los caudillos tribales de la época.
El argumento de la revelación progresiva, que Dios fue revelando su plan poco a poco, tampoco resuelve el problema. No es que Dios diera reglas más simples y luego más complejas. Es que dio mandatos que parecen fundamentalmente inmorales para luego dar mandatos opuestos. Es como si un padre le ordenara a su hijo matar al vecino un día y al día siguiente le dijera que siempre debe amarlo. No es una progresión, es una contradicción. En esencia, la pregunta obliga al creyente a elegir: o defiende los actos más violentos del Antiguo Testamento como buenos, o admite que la Biblia no es la palabra inerrante de un ser moralmente perfecto, lo que bueno, socava la autoridad fundamental de su fe. Pregunta 6. La resurrección de Jesús es la afirmación central y más extraordinaria del cristianismo. Sin embargo, la única evidencia son relatos escritos décadas después por autores anónimos y no testigos presenciales, que se contradicen entre sí en detalles clave, como quiénes fueron a la tumba, cuántos ángeles vieron o las apariciones posteriores. ¿Por qué un evento de importancia cósmica se fundamentaría en evidencia testimonial que, honestamente, sería considerada de baja calidad e inadmisible en cualquier tribunal de justicia o investigación histórica seria hoy en día? Esta pregunta es devastadora porque aplica los estándares de evidencia que usamos para todo lo demás en la vida, al pilar fundamental del cristianismo. A un cristiano le cuesta mucho responderla por estas razones. Contrasta una afirmación extraordinaria con evidencia ordinaria, y la verdad, bastante pobre. El principio del pensamiento crítico dicta que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La resurrección de un cadáver es una afirmación extraordinaria, sin duda. La evidencia, sin embargo, consiste en un puñado de documentos anónimos. Los evangelios canónicos no llevan la firma de sus autores, escritos entre 40 y 70 años después de los hechos, basados en cadenas de transmisión oral. Esta clase de evidencia no sería suficiente para probar un simple robo en un tribunal, y mucho menos para reescribir las leyes de la biología. Además, expone las contradicciones internas. No es solo que la evidencia sea tardía, es que es contradictoria. Por ejemplo, en la tumba va María Magdalena sola según Juan, con otra María según Mateo, con otra María y Salomé según Marcos, o con un grupo de mujeres que incluye a Juana según Lucas. El mensajero: ven a un ángel que desciende y se sienta sobre la piedra afuera como dice Mateo, a un joven sentado adentro como en Marcos, o a dos hombres de pie adentro como en Lucas. Las instrucciones: ¿se les dice que vayan a Galilea para ver a Jesús como afirman Marcos y Mateo? ¿O se les recuerda que Jesús ya había dicho que resucitaría en Jerusalén como en Lucas? Un historiador o un detective vería estas contradicciones no como diferentes perspectivas, sino como un signo claro de que los relatos no son fiables o que evolucionaron con el tiempo. Obliga a un trato especial para la Biblia. Para defender la resurrección, el cristiano debe argumentar por qué estos textos deben ser eximidos de los estándares normales de escrutinio histórico. Tienen que pedir que se les conceda una fiabilidad que, la verdad, no se le concedería a ningún otro documento antiguo con las mismas características. Esto es un caso clásico de petición especial, una falacia lógica que consiste en aplicar un estándar diferente a tu propia creencia. La pregunta fuerza a que se justifique este trato especial, y no hay una razón objetiva para hacerlo más allá de la presuposición de que los textos son divinamente inspirados, lo cual, sinceramente, es un argumento circular. Son fiables porque son de Dios, y sabemos que son de Dios porque son fiables. Pregunta 7. La doctrina del infierno postula un castigo infinito, o sea, tormento eterno, por pecados finitos cometidos en una vida corta. ¿Cómo puede un Dios, que se define como la máxima expresión de amor, justicia y misericordia, ser el autor de un sistema penal cuya desproporción entre el crimen y el castigo viola todo principio de justicia conocido y sería calificado de sádico y monstruoso si fuera implementado por cualquier sistema humano? Planteo esta pregunta porque ataca una de las doctrinas cristianas más problemáticas desde el punto de vista ético y lógico. Es, sinceramente, extremadamente difícil para un cristiano defenderla de manera coherente por las siguientes razones. El problema de la proporcionalidad infinita. En cualquier sistema de justicia concebible, un principio fundamental es que el castigo debe ser proporcional a la ofensa.
La idea de un castigo infinito por las acciones limitadas de una vida finita es la máxima expresión de desproporción. No importa cuán terrible sea el pecado, es cometido en un lapso de tiempo limitado por un ser con conocimiento y capacidad limitados. Un castigo eterno es, por definición, infinitamente desproporcionado. Esto hace que el juez justo del cristianismo parezca infinitamente más injusto que cualquier tirano humano. Contradicción insalvable entre los atributos divinos. La pregunta pone en colisión directa los supuestos atributos de Dios. ¿Cómo puede un ser todo amor y a la vez crear y mantener un sistema de tortura sin fin? ¿Cómo puede ser toda misericordia y no tenerla en el momento final? ¿Cómo puede ser toda justicia e implementar la pena más desproporcionada imaginable? Para responder, el cristiano se ve forzado a redefinir palabras como amor, misericordia y justicia hasta que pierden su significado original. Debilita las defensas apologéticas habituales. El pecado contra un Dios infinito merece un castigo infinito. Esta es una afirmación sin fundamento lógico. La gravedad de una ofensa se mide por el acto en sí, la intención y el daño causado, no por el estatus de la víctima. Robarle a un millonario no es un crimen infinitamente peor que robarle a una persona pobre. Esta defensa crea una ética basada en el estatus que es, en realidad, moralmente problemática. Esta pregunta obliga a los creyentes a confrontar la implicación más oscura de su teología. Los arrincona en una posición donde deben defender algo que va en contra de nuestras intuiciones morales más profundas sobre la justicia, la compasión y la equidad. Pregunta 8. Se afirma que el Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13, y produce unidad. Si miles de millones de cristianos a lo largo de la historia han sido supuestamente guiados por este mismo Espíritu, ¿por qué el resultado es un cisma constante y la existencia de más de 45,000 denominaciones distintas, cada una convencida de tener la interpretación correcta sobre temas cruciales como el bautismo, la salvación, la homosexualidad o la estructura de la Iglesia? ¿No es esta división masiva la prueba empírica de que el Espíritu Santo o no existe, o es un guía ineficaz, o no se comunica de forma clara? Planteo esta pregunta porque somete una afirmación teológica, la guía del Espíritu Santo, a una prueba de la realidad histórica y sociológica. El resultado de esta prueba es un fracaso espectacular, lo que pone al cristiano en una posición muy difícil por estas razones. Contradice una promesa explícita de Jesús. La pregunta se basa en una promesa directa de Jesús a sus discípulos. Si el Espíritu de verdad guía a la verdad, el resultado esperado debería ser la convergencia hacia la verdad, es decir, la unidad doctrinal. Pero lo que observamos es exactamente lo contrario, una divergencia exponencial. La historia del cristianismo no es una de unidad, sino de fractura tras fractura. Y esto, bueno, pone en duda la eficacia o incluso la veracidad de la promesa fundacional. Hace que la guía personal sea indistinguible del sesgo de confirmación. Un cristiano podría responder que el Espíritu sí guía, pero los humanos se equivocan. Sin embargo, si los efectos de la guía divina son indistinguibles de los efectos del simple pensamiento humano, con sus sesgos, su condicionamiento cultural y sus errores de interpretación, entonces no hay ninguna razón objetiva para creer que tal guía existe. Un católico siente que el Espíritu confirma la autoridad del Papa, y un protestante siente que el Espíritu confirma que el Papa es el anticristo. Si el sentir del Espíritu puede validar creencias mutuamente excluyentes, entonces, honestamente, no es un método fiable para conocer la verdad. ¿Socava la certeza religiosa? La pregunta obliga al creyente a una humildad incómoda o a una arrogancia insostenible. O bien admite que no puede estar seguro de que su denominación específica sea la correcta y que el Espíritu lo guía a él de manera diferente que a millones de otros creyentes sinceros. O bien, debe afirmar que su grupo es el único que realmente escucha al Espíritu, y que los otros 44.999 grupos están equivocados, sordos o engañados. Esta última postura es una arrogancia difícil de justificar, y la primera, bueno, socava la idea de que su fe se basa en una verdad absoluta y revelada. En resumen, la pregunta toma la promesa de una brújula divina infalible
y la compara con el mapa de la cristiandad, que muestra a la gente caminando en miles de direcciones diferentes. La conclusión lógica es que la brújula no funciona como se anuncia. Pregunta 9. La Biblia contiene pasajes que aprueban, regulan y dan por sentada la legitimidad de la esclavitud, como en Efesios capítulo 6, versículo 5, ordenan la ejecución de homosexuales, como en Levítico 20:13, y tratan a las mujeres como propiedad, por ejemplo en Éxodo 21, 7 al 8. Históricamente, el progreso moral en estas áreas, como la abolición de la esclavitud, los derechos de la mujer y los derechos LGTBQ+, ha sido impulsado por la razón y la ética seculares, y muchas veces en lucha directa contra instituciones religiosas que usaban esos mismos versículos para oponerse al cambio. Si la Biblia es la guía moral suprema de Dios, ¿por qué en tantos asuntos cruciales ha funcionado como un ancla moral en lugar de una luz? ¿Y por qué la conciencia humana secular ha demostrado ser una guía más fiable y compasiva? Planteo esta pregunta porque confronta la supuesta superioridad moral de la Biblia con su historial real como herramienta de opresión. Es una pregunta muy potente porque apela a la historia y al progreso moral que la mayoría de la gente, incluidos muchos cristianos modernos, ahora da por sentado. Les resulta difícil responder por esto. Expone el lado oscuro de la autoridad bíblica y pone al cristiano en la incómoda posición de tener que lidiar con el hecho de que su libro sagrado fue el principal texto utilizado durante siglos para justificar la esclavitud en Occidente o para quemar personas en la hoguera. No es una cuestión de malas interpretaciones aisladas, sino de un consenso interpretativo que duró milenios entre los teólogos más respetados. Invierte el argumento de la moralidad. La apologética cristiana a menudo afirma que sin Dios no hay base para la moralidad objetiva. Esta pregunta invierte el argumento, mostrando que la dependencia de la Biblia ha conducido, de hecho, a conclusiones objetivamente inmorales según los estándares actuales. Y, a la inversa, que el humanismo secular y el uso de la razón han sido los verdaderos motores del progreso en derechos humanos. Esto sugiere que la moralidad no solo puede existir sin la religión, sino que a menudo ha prosperado a pesar de ella. Crea el dilema del intérprete. La defensa más común, es decir, estaban interpretando la Biblia incorrectamente. Pero esto es una trampa lógica. Si millones de cristianos devotos y eruditos durante 1800 años pudieron interpretar mal la Biblia de una manera tan catastrófica como para justificar la posesión de otros seres humanos, ¿qué garantía tiene un cristiano del siglo XXI de que no está interpretando mal la Biblia sobre otros temas? Esto hace que la Biblia parezca un texto peligrosamente ambiguo, no una guía clara y divina. Fuerza una elección entre la Biblia y la moralidad moderna. La pregunta obliga a los cristianos modernos a admitir que ya no aceptan la totalidad de la Biblia como una guía moral literal. La mayoría de los cristianos de hoy no creen que la esclavitud sea aceptable o que los homosexuales deban ser ejecutados. Esto significa que están utilizando un estándar moral externo, como su propia conciencia o los valores de su cultura, para juzgar y filtrar la Biblia. Y si están haciendo eso, entonces la Biblia ya no es su autoridad moral suprema. Su propia razón y empatía lo son. La pregunta simplemente les obliga a reconocerlo. Pregunta 10. Todas las religiones del mundo se fundamentan en la fe, que es la creencia sin necesidad de evidencia empírica. Un musulmán tiene fe en que el Corán es la palabra final de Dios. Un hindú, en la reencarnación. Un cristiano, en la resurrección de Jesús. Dado que la fe es el mismo método que lleva a personas sinceras a miles de conclusiones contradictorias y mutuamente excluyentes, y no ofrece ninguna herramienta para diferenciar una creencia verdadera de una falsa, ¿por qué deberíamos considerar la fe una virtud o un camino fiable hacia la verdad, en lugar de lo que realmente parece ser, la justificación para seguir creyendo en algo cuando no se tienen buenas razones para hacerlo? Justificación. Planteo esta pregunta como la conclusión lógica de todo nuestro debate, porque no ataca una rama de la teología sino la raíz misma del pensamiento religioso. Es la pregunta más fundamental y difícil de todas por estas razones. Pone a la fe en el banquillo de los acusados. El cristianismo exalta la fe como la mayor de las virtudes, como dice Hebreos 11:1. Esta pregunta la redefine como un proceso epistemológico, es decir, un método para saber cosas. Y como método, demuestra que es un fracaso rotundo.
Si el mismo proceso, la fe, te puede llevar a creer que Jesús es Dios o que Jesús es solo un profeta, como en el Islam, entonces el proceso en sí no es un indicador fiable de la verdad. Elimina el trato especial del cristianismo. Al poner la fe cristiana en el mismo plano que la fe musulmana, mormona o la de cualquier otra religión, se obliga al creyente a salir de su burbuja. Ya no puede decir simplemente es cuestión de fe. Tiene que explicar por qué su fe es diferente y superior a la fe de los demás. Pero como la fe, por definición, opera en ausencia de pruebas, no hay ninguna herramienta objetiva para hacer esa distinción. Cualquier argumento que use para validar su fe podría ser usado por un miembro de otra religión para validar la suya. Expone la falacia fundamental. La pregunta sugiere que la fe no es el camino que lleva a una creencia, sino la etiqueta que se le pone a una creencia después de haber decidido mantenerla sin evidencia. Es la licencia que uno se da para dejar de cuestionar. En cualquier otra área de la vida, como la medicina, las finanzas, la justicia o la ingeniería, tomar decisiones cruciales basadas en la fe sin evidencia sería considerado irresponsable, imprudente y hasta peligroso. La pregunta obliga al cristiano a justificar por qué esta forma de pensar, que es un vicio en todo lo demás, se convierte mágicamente en una virtud cuando se trata de las preguntas más importantes del universo. En esencia, esta pregunta final cierra todas las salidas de escape. Si un cristiano responde a cualquiera de las 9 preguntas anteriores diciendo simplemente tienes que tener fe, esta 10ª pregunta demuestra por qué esa respuesta es, desde un punto de vista racional, completamente insuficiente y problemática, y ese es el resultado del experimento. 10 preguntas, formuladas por una mente artificial, diseñadas para poner a prueba los fundamentos de la fe desde una perspectiva puramente lógica. Lo que me parece fascinante de este ejercicio es que estas preguntas no nacen de un prejuicio humano, de una herida personal con la religión o de una agenda cultural. Son el producto de un sistema entrenado para encontrar patrones, identificar contradicciones y seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias, sin miedo y sin dogma. Al final, este experimento con la inteligencia artificial no busca darnos una respuesta definitiva sobre si Dios existe o no. Lo que nos muestra es el inmenso valor de aplicar el pensamiento crítico sin restricciones. Nos recuerda que si una creencia es portadora de una verdad profunda, no solo debería soportar el escrutinio más riguroso, sino que debería salir fortalecida de él. La inteligencia artificial nos ha entregado las preguntas. Pero la tarea de enfrentarlas, de buscar las respuestas o de aprender a vivir con la honestidad de la incertidumbre, esa tarea sigue siendo profunda y fundamentalmente humana. Mi única intención al compartir esto es ofrecer una perspectiva que quizás invite a la reflexión. Si este ejercicio ha provocado una nueva idea o ha animado a alguien a cuestionar de una forma más profunda, entonces el propósito de este video está más que cumplido. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención.